El día de hoy les hablaremos sobre la clasificación de Berge. La clasificación más aceptada es la del Manual de Bacteriología Sistemática de Berge. Esta clasificación es denominada el esquema taxonómico de bacterias y arqueas. Dentro del grupo de las bacterias tenemos los miembros del orden de Dermatoga, que son bacterias anaerobias con forma de bastón encapsuladas por una membrana externa única similar a una toga, con diversos grados de tolerancia al oxígeno, quimio-organótropo y además tiene organismo fermentativo que cataboliza azúcares y polímeros como el almidón para producir lactato, acetato, CO2 e hidrógeno como productos de su fermentación. Bacteroides es un género de bacterias gram-negativas con forma de bacilo. Las especies de bacteroides son anaerobias, no forman endosporas y pueden ser móviles o inmóviles dependiendo de la especie. Las espiroquetas son un filo de bacterias gram-negativas que se caracterizan por poseer una estructura única y capacidad de movimiento rotatorio. En el ambiente se mueven de forma helicoidal gracias a los flagelos, por lo que pueden desplazarse con una gran eficacia a través de líquidos densos y barreras tisulares. Habitan en distintos ambientes como el suelo, los sedimentos de las profundidades marinas, los artrópodos y los vertebrados. Bacterias gram-positivas. Las bacterias gram-positivas se clasifican por el color que adquieren después de aplicarse un proceso químico denominado tinción de Gram. Las bacterias gram-positivas se tiñen de azul cuando se aplica dicha tinción. Otras bacterias se tiñen de rojo, que son las gram-negativas. Las bacterias gram-positivas incluyen microorganismos patógenos como algunas especies bacterianas pertenecientes al género Streptococcus y otros beneficios para el hombre. Los elementos distintivos de la bacteria gram-positiva es que tiene una gruesa capa de peptidoglicano, membrana citoplasmática, ácidos ilipticocos que sirven como agentes quelantes y en ciertos tipos de adherencia. Si algún flagelo está presente, este contiene dos anillos como soporte en oposición a las 4 que existen en bacterias gram-negativa. Esto se debe a que gram-positivas tienen solamente una capa membranal. Cianobacterias. Las cianobacterias son organismos microscópicos, bacterias gram-negativas, que contienen clorofila, lo que les permite realizar fotosíntesis. Por ello, históricamente, se les ha identificado como algas verdes azules. Las cianobacterias están presentes en aguas dulces, saladas, salobres y zonas de mezcla de estuarios. Son un filo de organismos procariotas, autótrofos y unicelulares capaces de realizar la fotosíntesis oxigénica. Pertenecen al grupo de las bacterias gram-negativas y su nombre puede traducirse como bacterias azules, pues el prefijo ciano hace referencia a su color azulado. Las características de las cianobacterias vienen siendo que son más grandes que la mayoría de bacterias, su llamativo color es verde azulado, son los únicos procariontes capaces de realizar fotosíntesis oxigénica, se reproducen asexualmente, también tienen una respiración aeróbica, habitan en todo tipo de ecosistemas y algunas cianobacterias son extremófilas, es decir, soportan condiciones ambientales extremas. Al igual que hay especies de cianobacterias que establecen relaciones simbióticas con helechos, protistas u hongos. Proteobacterias. Las proteobacterias se definen como los principales filos de bacterias. Engloban un amplio abanico de patógenos y bacterias de vida libre, muchas de las cuales tienen un papel protagonista en la fijación del nitrógeno. Las características de las protobacterias es que todas y cada una de las protobacterias son gram-negativas, cuentan con una pared celular compuesta de lipopolisacardios, tienen una morfología muy variable, con una gran selección de formas distintas, como bacilos, prostecas, cocos, y muchas de las bacterias se mueven usando flagelos, aunque algunas pueden hacerlo mediante el deslizamiento bacterial.
Contienen aproximadamente 1.300 especies de 384 familias diferentes. Todas las bacterias guardan relación desde el punto de vista filogenético, aunque presentan grandes diferencias en cuanto a fisiología, modo de vida y morfología. Ahora les hablaremos de las arqueobacterias. Estas son un grupo de organismos procariontes muy antiguos desde el punto de vista evolutivo. Este tipo de organismos habitan y presentan un desarrollo óptimo en condiciones muy extremas, como aguas con alto grado de salinidad y fondos anaerobios de pantanos o manantiales. Las arqueas muestran grandes diferencias en su bioquímica en comparación a otras formas de vida. Dentro de estas podemos encontrar tres grupos diferentes, que son las arqueas metanógenas, las arqueas halófilas y las arqueas termófilas. Las arqueas metanógenas. Este tipo de organismos degradan la materia orgánica en condiciones anaeróbicas, formando metano como producto final. A este proceso lo conocemos como metanogénesis. Unos de los géneros más importantes dentro de este tipo de arqueas son el Metanobacterium, el Metanokaldococcus, como el de la imagen, y el Metanosarcina. Este tipo de arqueas las vamos a poder encontrar en lugares como pantanos, sedimentos lacustres, aguas residuales e intestinos de animales y humanos. Por otro lado, tenemos a las arqueas halófilas, también conocidas como halófilas extremas. Son un grupo de organismos procariontes que habitan en ambientes hipersalinos adaptados a gran intensidad lumínica, como lo son los estanques de evaporación salina. Se considera que un organismo es halófilo extremo si necesita al menos alrededor de 12 a 23% de cloruro sódico para crecer en óptimas condiciones, con un límite de 32% de salinidad, y si acumula niveles elevados de cloruro de potasio como soluto compatible en el citoplasma. Algunos géneros de este tipo de arqueas son el Halobacterium, como el de la imagen, el Halococcus y el Halopherax, entre otros. Finalmente, tenemos a las arqueas termófilas. Este tipo de organismos crecen en condiciones de elevada temperatura y bajo pH. Estas procariontas se encuentran entre las más acidófilas de todos los microorganismos conocidos, hasta el extremo de poder soportar un pH por debajo de 0. Los géneros más representativos son el termoplasma y ferroplasma. Un ejemplo de este tipo de arquea es el Sulfolobus. Esta se encuentra en fuentes termales y suelos ácidos a una temperatura de 63 y 80 grados centígrados y a un pH de 2.